¿Qué tal? Buenas tardes, profesor y compañeros en general y todos los presentes que vean este video. En esta oportunidad nos ha tocado hacer un trabajo realizado de ejercicios aplicados de integrales aplicadas a la economía, ¿no? En este caso, el docente a cargo del curso es el profesor López Michelini Oswaldo Rafael. Y bueno, en este caso, representantes del grupo somos mi persona, Gustavo Paredes, Albert Saavedra, Christopher Mendoza y Piero Cornejo. Bueno, primero vamos a dar una introducción, ¿no?, de lo que es, en este caso, por ejemplo, las integrales dobles. Las integrales dobles, como sabemos, son una manera de integrar sobre, en este caso, una región, que puede ser bidimensional, ¿no? Y también entre otras muchas cosas, lo cual nos va a permitir, por ejemplo, calcular el volumen bajo la superficie de esta región. Bueno, eso es una breve introducción. Ahora vamos con el ejercicio 1. Para el ejercicio 1 tenemos que, nos dicen, que para una compañía en concreto, la función de producción, en este caso una función Cobb-Douglas, es 50 por x elevado a la 0,3 por y elevado a la 0,2. Nos piden estimar el nivel promedio, el nivel medio de producción, ¿no? Y bueno, nos dicen que para el factor trabajo está entre 100 y 125 unidades, mientras que para el factor capital está entre 150 y 162. Bueno, sabiendo esa premisa, planteamos, ¿no?, primero los datos. Tenemos la función, tenemos en este caso para X, que le vamos a llevar unidades de producción, y para Y, que es las unidades de capital. Como mencioné en un inicio, X va entre 100 y 125 y Y entre 150 y 162. Bueno, nos pedían calcular el valor promedio, ¿no?, en este caso, de producción. Y para hallar ello vamos a tener que usar esta propiedad, que es 1 sobre el área de la región por la integral doble del integrando, ¿no? Bueno, primero necesitamos hallar el área, ¿no? Para ello vamos a, en este caso, multiplicar base por altura, ya que es una región rectangular en este caso, que, bueno, sería 125 menos 100 por 162 menos 150. Eso nos da un valor de 300. Bueno, entonces reemplazando los datos tendríamos 1 entre 300 multiplicado por la integral de, en este caso, para el x, que va de 100 a 125, y para el y, que va de 150 a 162, de la función, que en este caso es 50 por x elevado a la 0,3 por y elevado a la 0,2. Vamos a integrar primero con respecto a y, por lo cual sacamos 50 por x a la 0,3, ya que por el momento no lo necesitamos, quedándonos dentro y a la 0,2. Bueno, el integrando esto es y a la 1,2 entre 2 entre 10, lo que viene a ser 10 por y a la 1,2 entre 12. Bueno, ahora tenemos que evaluar, ¿no?, de 150 a 162. Lo evaluamos y, bueno, ello nos da un valor aproximado de 3.953 entre 120. Ello lo multiplicamos por el valor que habíamos sacado, que es 50 por x a la 0,3, y nos da 19.765 entre 12, ¿no?, por x a la 0,3. Bueno, ahora tenemos que integrar con respecto a x, por lo cual tenemos que sería el integrando de 19.765 entre 12 por x a la 0,3 por diferencial de x. Sacamos el valor numérico y, bueno, tendríamos el integrando de x a la 0,3. Lo que sería x a la 1,3 entre 3 entre 10. Lo que viene a ser lo mismo que 10 por x a la 1,3 entre 13. Evaluamos de 100 a 125. Y bueno, ello nos va a quedar un valor aproximado de 6.699 entre 65. Lo que viene a ser lo mismo multiplicado por el valor numérico, y un aproximado de 565,83. Y bueno, ahora tenemos acá la representación gráfica del ejercicio, ¿no? Para lo cual tenemos que, en este caso, la función se encuentra representada dentro de los reales, ¿no? Y bueno, tenemos que tres ejes, que en este caso son el eje X, el eje Y y el eje Z. Bueno, según los límites que hemos establecido,
En este caso tenemos un poliedro que se encuentra representado dentro de este paralelepípedo. Y bueno, en este caso precisamente es un paraboloide. Eh, y bueno, eso es básicamente, ¿no? Que la función esté representada dentro de esta función. Bueno, eso es todo. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Gracias por el pase, compañero Gustavo Paredes. En el siguiente ejercicio que podemos utilizar, por ejemplo, acá tenemos la integral triple a una situación económica, es esta, ¿no? Que nos plantea el problema, que a 10 kilómetros del distrito de Tombreros, Loreto, en diciembre de 2021, el satélite PeruSat-1 identificó un área deforestada de 1 hectárea aproximadamente con construcciones inusuales y automáticamente se comunicó a Ocinemergín, sede Yurimaguas, a inspeccionar. Ocinemergín encontró 5 pozos construidos de manera ilegal con crudo de petróleo en el interior, cubiertos en la superficie con un plástico rectangular de área de 600 metros cuadrados, donde cada lado del plástico rectangular mide 30 metros y 20 metros respectivamente. Además, se encontró el valor de profundidad de 40 metros. Ocinergín desea saber el volumen de crudo de petróleo contenido en cada pozo y a cuánto asciende el robo en dólares para el lote 8, si en diciembre de 2021 el crudo de petróleo estaba a $480,3 por metro cúbico. Bueno, tenemos que la función densidad acá que nos dan del petróleo XYZ, que está definido por XYZ, y además nos acotan que el petróleo no tiene una masa distribuida de manera uniforme, por lo cual nos permite calcular este volumen a través de las integrales triples. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá ya tenemos una gráfica a partir de los datos del problema, donde X varía de 0 a 20 y lo podemos observar de color verde, donde Z varía de 0 a 40 de color azul y X de 0 a 30 de color rojo. Esto sería la vista en 3D del pozo, y lo cual nosotros deseamos calcular, ¿no? El volumen. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya, una vez para calcular el volumen a través de estas integrales triples, tenemos la integral triple de la función densidad multiplicado por la diferencial de B, ¿no? Del problema podemos desprender que X varía de 0 a 30, Y de 0 a 20 y Z de 0 a 40. Entonces, para facilitar el cálculo, lo hemos ubicado en orden, ¿no? Al final hemos puesto la diferencial de Z, luego antes de ella la diferencial de Y luego la diferencial de X, ¿no? En ese orden para poderlo calcular. Y entonces en ese orden también nosotros sabemos que cuando resolvemos integrales debemos colocar dos valores sobre las integrales, ¿no? De 0 a 20, de 0 a 30, luego de 0 a 20, luego de 0 a 40. Ya, una vez ubicado todo esto, ya podemos calcular. Entonces primero comenzamos con calcular con la integral de 0 a 30 de X, diferencial de X. Al efectuar esto vamos a obtener que X al cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 30, al final te va a salir un resultado que 450, ¿no? Este paso no lo voy a explicar explícitamente porque está detallado acá y pueden detener el video y comprobarlo ustedes mismos, ¿no? Ya, luego al final nos quedamos con esto de 450 multiplicado por YZ, diferencial de Y, diferencial de Z. Entonces, como hemos colocado en orden, ahora vamos a evaluar la integral de 0 a 20 de 450 multiplicado por YZ de Y, ¿no? Entonces vamos a integrar lo que es Y. Al integrar en este paso, que luego podemos observar en la pantalla en la siguiente columna, en el primer checklist, luego en el segundo checklist, podemos, al integrar, nos va a quedar Y cuadrado sobre 2, porque ustedes saben que se suma 1 en el exponente y se baja abajo lo que hemos sumado, ¿no? Entonces por eso quedaría Y cuadrado sobre 2.
Luego, al evaluar estos valores, nos va a quedar al final un resultado de 200, ¿no? Estos 200 se va a multiplicar por el 450 que ya teníamos de integrar en X. Entonces, al final nos quedaría la integral evaluada de 0 a 40 de 90.000, ¿no? Multiplicado por Z diferencial de Z, que está acá en el checklist 3, señalado con el checklist 3. Luego, al integrar esto, que podemos observar acá en el checklist 2, al final nos va a salir 90.000 multiplicado por 800, ¿no? También pueden pausar el video y verificar estos datos y les va a salir lo mismo. Y luego multiplicamos esto, al final obtenemos que un resultado de 72 millones de metros cúbicos, ¿no? Luego, el problema nos dice que son 5 pozos, ¿no? Por lo tanto, debemos multiplicarlo por 5 a todo este valor para obtener el volumen total de los 5 pozos. Entonces, al multiplicarlo por 5, vamos a obtener que el volumen total sería de 360 millones de metros cúbicos. Entonces, queremos saber cuánto es la pérdida del lote 8 producto del robo en dólares, sabiendo por dato del problema que un metro cúbico es igual a 480,3 dólares. Entonces acá aplicamos nuestra reglita, multiplicamos los 360 millones de metros cúbicos por 480,3 dólares sobre metro cúbico. Nosotros vemos que acá se simplifica metro cúbico con metro cúbico, se elimina, y entonces al final nos quedaría este resultado, ¿no? Que sería el robo en dólares al lote 8. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Le doy el pase a mi siguiente compañero, Christopher Mendoza. Muchas gracias. Sí, gracias, Albert. Muy bien, continuando con la dilación de la presentación, yo resolveré el ejercicio número 3, en el cual se plantea que, bueno, ante un escenario de una posible escasez de alimentos, un inversionista desea diversificar su cartera comercial, ¿no? Es así que encuentran los mejores prospectos en dos empresas, ¿no? O en dos proyectos, una de capital ruso y otra de capital chino. La empresa rusa de fertilizantes le ofrece un payback, sea un tiempo aproximado del retorno de la inversión de 10 meses, y la empresa china del sector o del rubro de la electrónica le brindaría un payback de 5 meses. Nos pregunta que si se dispone de fondos para invertir en un solo proyecto, encuentra la probabilidad de que se le presente una empresa peruana de textiles que generalmente, o bueno, que nos dice, ¿no?, que con un payback, o que presente un payback no menor a 20 meses. Muy bien, evidentemente este ejercicio cae en el campo de la probabilidad, por ello vamos a empezar con unos breves conceptos de funciones, sobre todo funciones de densidad de probabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para ello tenemos en primer lugar la función de densidad de probabilidad, como ya mencioné, sea para una variable aleatoria continua X, es decir, una variable numérica que tiene un número infinito de valores entre dos valores cualesquiera. Entonces, definido como X entre A y B, se definiría por la integral de A a B de la función de la variable diferencial de la variable, en este caso X. También es necesario saber la función de densidad conjunta de probabilidad, en las cuales ya no va a ser solo una variable, sino van a presentarse dos variables aleatorias continuas, X y Y, donde la probabilidad de que conjuntamente se presenten las dos variables pertenezca a una región, ¿no? Y sería definida por la integral de la función XY diferencial del área bajo la función. Bueno, básicamente lo que se busca es asociar el cálculo de una probabilidad al cálculo de un área. Esta función de densidad conjunta va a ser importante porque presenta una propiedad que va a ser de mucha importancia. Tal vez así de que nos dice que la función XY debe ser mayor o igual a 0, puesto que las probabilidades no son negativas. Y también hay una propiedad muy interesante donde nos dice que el área de la región bajo la función debe ser igual a 1, porque la escala de probabilidades, como ya sabemos, es medida de 0 a 1, donde el área de la región debería ser igual a 1.
Asimismo, ya podemos definir para dos variables y como ya cálculo de probabilidades para una variable x que se encuentra entre a y b y una variable y que se encuentra entre c y d, sería definida por la integral de a a b y la integral doble de a a b y de c a d para la función xy, diferencial de y, diferencial de x o diferencial del área. Asimismo, también es importante mencionar la función de densidad de probabilidad exponencial, donde vemos que se ha modelado dándole o utilizando el número de Euler y dando un parámetro u. En esta función exponencial, bueno, se utiliza para modelar tiempos de espera. Esto hasta la ocurrencia de un evento de interés, donde en este caso el parámetro u va a ser el tiempo de espera. Muy bien. Para la solución del problema, vamos a considerar que el tiempo aproximado de retorno de la inversión, sea payback, es un tiempo de espera. Así, el tiempo de espera X o payback X para el retorno de la inversión de la empresa rusa, o sea, la variable X para el retorno de la inversión de la empresa rusa y la variable o el tiempo de espera Y para el retorno de la inversión china, donde ambas se van a modelar mediante funciones de densidad. Tal es así que tenemos que para la variable x, función x es igual a 0 si x es menor a 0 por la propiedad mencionada de la densidad conjunta, o donde nos da el valor de 1 sobre 10 del número de Euler a la menos x sobre 10 si x es mayor o igual a 0. Y para la empresa china, la función de la variable y igual a 0 si y es menor a 0, o un quinto de el número de Euler a la menos y sobre 5 si y es mayor o igual a 0. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dado el hipotético caso de que x y y son variables independientes y solo se dispone de un solo fondo para una sola inversión, podríamos decir que se tiene una función de densidad conjunta como resultado de la multiplicación de ambas funciones. Sabemos que X y Y son independientes porque las empresas pertenecen a sectores, bueno, en el hipotético caso, pertenecen a sectores diferentes y como solo se dispone de un fondo para una sola inversión, nos obliga a una decisión. Por lo tanto, son independientes y se procede a la multiplicación de las dos funciones, dando una función única de 1 sobre 50 del número de Euler elevado a la x sobre 10, el número de Euler elevado a la menos y sobre 5. Si x es mayor o igual a 0 y y es mayor o igual a 0. O 0 sea lo contrario. Muy bien. Entonces, aplicamos los conceptos de probabilidad para una empresa peruana, ¿no? Los que nos piden. De que con un payback estimado mayor o igual a 20, ¿no? De a lo mucho, a lo menos 20 meses de tiempo de retorno de la inversión. O sea, x más y mayor o igual a 20. Y por la propiedad de probabilidades sabemos de que, o utilizando el concepto de la propiedad de probabilidades, sabemos que la probabilidad de que x más y sea mayor o igual a 20 debe ser igual a la unidad menos la probabilidad de que x más y sea menor a 20. Entonces, en este caso buscamos la probabilidad de que x más y sea menor a 20. Tal es así que tenemos que la probabilidad de que x más y sea menor a 20 para una función conjunta, una función de densidad conjunta, este cálculo de probabilidades recaería en el área de la región de la función. Así tenemos ya definido la probabilidad de x más y menor a 20, es decir, igual a la integral doble de la región para la función del diferencial del área, ¿no? Entonces tenemos la integral doble, bueno, primero la gráfica, donde podemos graficar la ecuación x más y menor a 20, donde sería necesario graficar la línea recta, o perdón, la función lineal, donde x más y sea igual a 20, donde vemos que x varía de 0 a 20 y y varía de 0 a x, perdón, a 20 menos x, dándole forma. Así tenemos ya definida la función, la doble integral de 0 a 20, de la integral de 0 a 20 menos x de 1 sobre 50 por
el número de Euler a la menos x sobre 10 por el número de Euler de menos y sobre 5 diferencial de y diferencial de x. Bueno, resolviendo acá operativamente, sale la constante 1 sobre 50 del integral de 0 a 20 del número de Euler a la menos x sobre 10 por 5 por el número de Euler a la menos y sobre 5, ¿no? Resolviendo el integral interior por Fubini. Y eso acá va a ser evaluado de 0 a 20 menos x diferencial de x. Muy bien, sale el menos 5, porque es una constante 1 sobre 10, la integral de 0 a 20 de e a la menos x sobre 10 por 1 menos e a la x menos 20 sobre 5 diferencial de x. Organizando o operando 1 sobre 10 del integral de 0 a 20 es igual a, perdón, es la resta de los números de Euler elevados a la x menos 10 y a la x sobre 10 y e a la menos 4 respectivamente, diferencial de x. Finalmente, integrando, tenemos de que 1 más e a la menos 4 menos 2 por e a la menos 2 debe ser igual a 0.7476, lo que redondeando a dos decimales sería equivalente a 0.75. Es así que tenemos que si la probabilidad de que x más y sea menor a 20, para el resultado que nos ha dado 0.75, por la propiedad sabemos que la probabilidad de que x menos y sea menor a 20 más la probabilidad de que x más y sea mayor o igual a 20 debe ser igual a la unidad. Tal es así que, por complemento, la probabilidad de que x más y sea mayor o igual a 20 debe ser el 25% o 0.25. Literalmente, la probabilidad de que una empresa peruana con un tiempo de retorno de inversión de 20 meses se presente a este inversionista es de 25%. Muy bien, muchas gracias. Esta ha sido la presentación del ejercicio número 3. A continuación, mi compañero con el ejercicio número 4. Bien. Muchas gracias por cederme la palabra, compañero Christopher. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Piero Cornejo y voy a presentarles el siguiente ejercicio de integrales dobles, el cual dice lo siguiente. El volumen del sólido mostrado representa el ingreso mensual de una empresa en miles de dólares, definido por la ecuación que corresponde a un cilindro parabólico, la cual ustedes pueden ver en pantalla, que es 2 menos x al cuadrado. Con estos datos nos piden calcular el ingreso del mes de dicha empresa en miles de dólares. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el problema es solo un problema representativo que nos habla acerca del ingreso mensual de una empresa. Para hallar lo que nos piden, solo tenemos que calcular el volumen de la porción del cilindro mostrada, la cual tiene como superficie y como base a la misma vez a raíz de 2 en el eje de las abscisas, es decir, en el eje de las X, y a 3 en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje de Y, en el eje de las Y. Aplicando las integrales dobles, calculamos el volumen de la siguiente manera. En primer lugar, se define a R limitado por el conjunto de los pares ordenados X, Y, que pertenecen a R2, en donde X varía de 0 a raíz de 2, en el eje de las X, valga la redundancia, y Y varía de 0 a 3. Planteando esto, definimos el volumen como la integral doble de la función 2 menos X al cuadrado, diferencial de área en R. Construimos luego la integral doble reemplazando la diferencial de área por diferencial de Y por diferencial de X. Luego también integramos de manera interna a través del teorema de Fubini, con límites de 0 a 3, quedando lo siguiente. Integral de 0 a 2 de 2 menos x al cuadrado por y, evaluando a y de 0 a 3. Resulta entonces lo siguiente. La integral de 0 a raíz de 2 de 6 menos 3x al cuadrado, diferencial de x. Finalmente, de manera sencilla, simplemente evaluamos la última integral, quedando como resultado 4 raíz de 2, unidades cúbicas, obviamente, porque se trata de un volumen, lo cual en términos de representación sería el ingreso mensual de dicha empresa en miles de dólares. Bien, para finalizar, estas son algunas de las aplicaciones del cálculo, específicamente las integrales en lo que es materia económica. Como hemos podido evidenciar, la utilidad de las integrales es muy amplia y determinante como factor de apoyo en la resolución de problemas que se presentan en la vida real y los que se presentarán a lo largo de nuestra carrera y profesión.
Muchas gracias por su atención. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias.